Les voy a anotar el enunciado también para que todos lo tengan, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esta parte de electromagnetismo. Entonces, el primer ejercicio, lo que dice es que tenemos una espira cuadrada. Tenemos una espira cuadrada. Tiene cada lado de longitud A. Cada lado mide A. Y se encuentra sobre una mesa. Se encuentra sobre una mesa. A una distancia S de un alambre. A una distancia S de un alambre que es largo y recto, que lleva una carga eléctrica I, ¿vale? Inciso A, me dice, encuentre el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético a través de la espira. Es decir, tenemos algo así. Déjenme hago el diagramita. Tenemos un alambre. Tenemos un alambre por aquí, ¿no? Que lleva en esta dirección una corriente eléctrica. Y aquí arriba del alambre tenemos situada una espira cuadrada del lado A y que está separado del alambre por una cierta distancia que el problema la llama S, ¿vale? Y me pide encontrar el flujo del campo magnético. ¿Cuál campo magnético? Pues obviamente este alambre, que lleva una corriente eléctrica, pues genera un campo magnético, ¿verdad? Aquí a su alrededor, ¿cierto? Genera un campo magnético ahí a su alrededor. Entonces, lo que nos están pidiendo es encontrar cuál es el flujo de ese campo magnético en la espira. ¿Cómo encontramos ese flujo? ¿Se acuerdan cómo se calcula el flujo? Bueno, lo voy a llamar así, lo voy a llamar C mayúscula. Este va a ser el flujo. ¿Se acuerdan cómo se calcula el flujo? Es la integral del producto punto del campo magnético por la diferencial del área. Exactamente, entonces tendríamos la integral, gracias, del campo magnético, producto escalar con el diferencial de área, ¿verdad? Aquí lo que bueno, es parte de otro problema, pero se puede calcular, es el campo magnético que produce
un alambre en estas condiciones, ¿no? Recto y largo, ¿verdad? Para este alambre, resulta que el campo magnético, lo pueden checar, en cualquier libro está, es mu0 por I sobre 2 pi por R, ¿vale? Ese es el campo magnético que produce el... Bueno, esa es la magnitud, ¿no? Voy a ponerlo en magnitud, porque voy a ocupar solamente la magnitud. Esa es la magnitud del campo magnético. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué voy a ocupar solamente la magnitud? Porque aquí en el producto punto voy a considerar, puedo considerar el producto de las magnitudes y el coseno del ángulo que se forma entre ellos, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale el coseno del ángulo entre el campo magnético y el diferencial de área para esta situación? ¿Cuánto vale el diferencial de área de esa espira cuadrada? Sería la integral de B. ¿Y cuánto vale la diferencial de área de una espira cuadrada, de la espira cuadrada que tenemos ahí? Pues sería uno de los lados, ¿verdad? Por un diferencial de longitud que vamos a llamar dr, ¿no? Entonces, por eso solamente consideramos la magnitud, porque ese diferencial de área y el campo magnético resultan ser paralelos, pero en este caso, entonces, déjenme colocar ya lo que vale el campo magnético del alambre. Entonces tengo que el flujo, este flujo va a ser igual a la integral, que va a ir desde dónde hasta dónde. Va a ir desde para considerar toda la espira, pues tenemos que integrar desde este punto, ¿verdad? Hasta este punto. ¿Este punto qué distancia es? Pues hasta acá tenemos una distancia que sería S más A, ¿verdad? Entonces, tenemos que, esos serían nuestros límites de integración. Vamos a calcular las líneas de campo magnético que entran en la espira desde aquí hasta acá. Entonces nos quedaría la integral del campo magnético, que es mu0 por I sobre 2 pi por R, desde S hasta S más A, por el diferencial de área, que sería A por dr. La integral es muy sencilla, porque sacamos todo como constantes, ¿verdad? Sale mu0 por I, mu0 por I sobre 2 pi. La A también sale, ¿no? Y me queda nada más la integral desde S hasta S más A de dr entre R. Y pues la integral de dr entre R
más bien la integral de 1 sobre r, pues es un logaritmo natural, ¿verdad? Entonces esto solamente me queda como mu0 por i entre 2pi por a por el logaritmo natural de r evaluado desde s hasta s más a. ¿No? ¿Eso que me da? Me da mu0 por i sobre 2pi por a por el logaritmo natural de s más a menos el logaritmo natural de s, ¿verdad? Pero ahí tenemos una diferencia de logaritmos. Lo podemos ver como el logaritmo de un cociente. Entonces, tendríamos finalmente que el flujo, o sea, así, estaría dado como mu0 por i por a sobre 2pi por el logaritmo natural de s más a entre s. ¿Sí? Ese sería el flujo. Esa sería la cantidad de campo eléctrico que fluye a través de la espira del lado A. ¿Qué nos falta? El inciso B. Para el inciso B, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, ahora nos dice que si ahora alguien tira de la espira lejos del cable, si alguien tira de la espira lejos del cable, es decir, está tirando, pues en principio podría ser hacia allá, ¿no? ¿Verdad? Lejos del cable, a una velocidad v, a una con rapidez v, con esa rapidez, me pregunta, ¿cuál es la FEM? ¿Cuál es la FEM? ¿Cuál es la FEM que se genera? Y como pregunta adicional, me dice que en qué dirección fluye la corriente. Ajá. Entonces tengo la espira, esa espira se está inmersa en el campo eléctrico que genera el cable y me dicen que lo jalan con una cierta velocidad, alejándolo del cable. Y me dice cuál es la FEM que se genera después de hacer esto. ¿Cómo calculamos la fuerza electromotriz? Si conocemos el flujo de campo. ¿Alguien se acuerda? ¿Es derivándola respecto al tiempo? Ajá, precisamente así es como definimos la FEM, ¿verdad? Bueno, yo voy a usar esta epsilon, pero la FEM es el cambio, bueno, el negativo, ¿no? Es el negativo del cambio de este flujo, de cómo cambia el flujo del campo magnético con respecto al tiempo, ¿verdad? Y pues eso se vuelve sencillo. Entonces, solamente tenemos la derivada entonces con respecto al tiempo de lo que obtuvimos del flujo, que sería mu0
por I por A sobre 2pi por el logaritmo natural de S más A entre S. ¿Verdad? Negativo, ¿no? Menos. ¿Y cómo calculo la derivada con respecto al tiempo de eso? Bueno, déjenme sacar las constantes, ¿no? Me quedaría menos mu 0 I por A sobre 2pi. Y la derivada con respecto del tiempo del logaritmo natural de S más A entre S. ¿Y cómo calculo la derivada con respecto al tiempo de eso? A es el lado, ¿no? Es una constante, es un valor fijo. Es el lado, el tamaño de la espira. Bueno, del lado de la espira. Y la S es la separación que hay entre el cable y la espira, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo la derivada con respecto al tiempo ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me daría la derivada con respecto al tiempo de eso? ¿No? ¿Nadie? Pues si ustedes ven, lo que dice el problema es que la espira se está alejando del cable, ¿no? Entonces, esta, esta, esta S ahora también es función del tiempo, ¿no? Se está moviendo como función del tiempo, está cambiando. Entonces, lo que puedo hacer es primero derivar esto con respecto de ese, ¿no? La derivada con respecto de ese del logaritmo natural de S más A entre S por la derivada de S con respecto del tiempo. ¿Cómo cambia la distancia de la espira al cable con respecto al tiempo? Pero ¿esto quién es? Pues esto precisamente es la velocidad con la cual se está, o la rapidez con la cual se está alejando la espira, ¿no? Que me dicen que es V, ¿vale? Entonces, esa derivada que queda, bueno, aquí me quedaría menos mu 0 por I por A por esta rapidez sobre 2pi por la derivada con respecto de ese. Pero bueno, voy a separar este cociente como, creo que me conviene más ponerlo como una diferencia de los logaritmos, ¿no? Y me quedaría 1 entre S más A menos 1 entre S, ¿no? Menos 1 entre S, ¿verdad? Puedo hacer esa suma de fracciones y nada más me quedaría menos mu 0 por I por A por V sobre 2pi por S más A por S. En el numerador que me quedaría este entre este por este, me quedaría S menos S menos A, ¿verdad? S menos S lo puedo quitar. Y finalmente me queda nada más que la FEM que se genera es menos, no, menos no, porque menos por menos me da más, mu 0 por I, A por A me quedaría A cuadrada sobre 2pi, y en el denominador puedo agregarle esto también, ¿no? S más A por S,
¿Y qué me falta? La rapidez, ¿no? Esa es la FEM que se estaría generando debido a mover la, la espira lejos del cable. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, está bien. Ahora, pues la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué decía? ¿En qué dirección va a fluir la corriente debido a la FEM que se produjo? ¿En qué dirección va a fluir la corriente? ¿Fluiría en la espira en el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ahí está el dibujito. ¿En qué dirección correría la corriente que se genera debido a la FEM? Si estamos moviendo la espira hacia acá con una cierta rapidez. Acuérdense de la fuerza de Lorentz, ¿no? Si yo tengo un electrón o si yo tengo ahí si yo tengo ahí una carga, ¿en qué dirección se movería? ¿No? ¿Nadie? De acuerdo a la mano derecha sería hacia la derecha, ¿no? Ajá, pues precisamente porque, pues si se está moviendo hacia acá la espira, podemos usar la regla de la mano derecha, ¿no? Para el producto cruz, si la velocidad está en esta dirección, el campo eléctrico en pues la corriente pesaría, una carga eléctrica pues, se movería en esta dirección, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, la corriente sería contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, a ver, viene una pregunta más. Para este problemita viene una pregunta más. ¿Qué pasa? Como inciso C dice, ¿qué pasa si la espira se mueve hacia la derecha con la misma rapidez, ¿no? Con rapidez V. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuánto valdría la fuerza electromotriz? La FEM, en este caso me va a regresar el dibujito. Ahora me dice que no se mueve alejándose del cable, sino que se mueve hacia la derecha, ¿no? Se está moviendo hacia acá.
¿Cuánto valdría en ese caso la FEM que se induce? ¿Quién me dice? Otra vez, ¿qué necesitamos para calcular la FEM? Necesitamos primero calcular el flujo, ¿no? Primero calcular el flujo de campo magnético y después derivar eso con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa en este caso? Disculpe, si podría regresar el inciso, es que no lo leí bien. Ajá, me dice que ahora la espira se va a mover otra vez, o alguien la jala, pero ahora no lo hace alejándola del cable, sino que la jala hacia la derecha, con la misma rapidez, ¿ve? Pero ahora hacia la derecha. Entonces tenemos la misma situación, ¿no? La misma espira, el mismo cable, pero ahora en lugar de ser jalada hacia arriba, que es alejándola del cable, ahora está siendo jalada hacia la derecha. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto vale la FEM en este caso? Bueno, yo pensaría que fuera de la misma magnitud, porque, bueno, si pensamos que es a la misma velocidad, entonces tendría la misma magnitud, ¿no? ¿Seguro? No sé. Mm, Bueno, es que estoy viendo la expresión de la FEM. Ajá, la FEM, quedamos que era menos la derivada del flujo con respecto del tiempo, ¿no? Ujú. En el caso anterior, si alejábamos la espira, si la hacíamos alejarse del cable, pues sí, cada que la alejábamos el campo débil, el campo magnético se iba haciendo más débil, ¿no? Si había un cambio en el número de líneas de campo que atravesaban la superficie de esta espira, ¿no? Pero si estamos considerando que el cable es lo suficientemente largo y lo estamos moviendo ahora la espira en la misma dirección, bueno, de manera paralela al cable, qué tanto cambiaría ese flujo con respecto al tiempo? No cambiaría. Cero, ¿no? No, pues nada, exactamente, pues ahora no cambia, ¿no? Las líneas, si se mantiene a la misma distancia y el cable es lo suficientemente largo como para que no consideremos los efectos del borde del cable y esas cosas, pues eh, ese flujo a través de la espira pues sería constante, ¿no? Se mantendría constante aunque yo lo moviera hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces sí, precisamente para este caso, pues el flujo es una cantidad constante, ¿no? Entonces eso implica que la FEM pues es cero, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas aquí? Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces ahí acaba ese problemita. Estaba sencillo. Vamos a ver uno más. Voy a ponerle aquí problema 2. ¿Vale? El problema 2 que tengo me dice lo siguiente. Me dice un cascarón esférico perfectamente conductor
perfectamente conductor. De radio, tiene radio A. Rota alrededor del eje Z. Rota alrededor del eje Z con velocidad angular omega. Con velocidad angular. Con velocidad angular omega. Y está inmersa en un campo magnético. En un campo magnético. Uniforme, que es B igual a B0 en la dirección Z, ¿no? Está inmersa en ese campo y me pide calcular la FEM que se genera. La FEM que se genera calcular la FEM que se genera entre el polo norte y el ecuador. Y el ecuador. Ajá. Y directamente el problema me dice que pues, la respuesta es un medio de B0 por omega por A cuadrada, ¿no? Entonces tenemos un cascarón esférico, conductor y de radio A, ¿no? Entonces tenemos algo aquí así. Tenemos nuestro cascarón esférico de radio A. Y dice que este cascarón esférico gira alrededor del eje Z, ¿no? Con una velocidad angular omega. Y también me dice que hay un campo, está inmersa en un campo magnético, ¿no? Hay un campo magnético aquí. Uniforme. ¿Vale? Esa es la situación. Ahí esta esfera tiene radio A. Ajá, entonces nos dicen que calculemos la FEM. Entonces, pero la FEM nada más entre el polo norte y el ecuador. Entonces vamos a considerar un ángulo. El ángulo que va precisamente desde el polo norte al ecuador, ¿verdad? Vamos a considerar este ángulo de aquí. Bueno, por ejemplo, para esta sección, para este cacho, y lo voy a llamar teta, ¿no? Pero voy a considerar que aquí voy a empezar a medir desde aquí, ¿no? Porque me dice que desde el polo norte, entonces teta igual a 0 y hasta aquí, ¿no? Que sería, podemos considerarlo como teta igual a pi medios, ¿no? Ajá. Entonces, ahora primero vamos a empezar por calcular cuál es la velocidad tangencial con el cual se mueve esta esfera. ¿Cómo calculamos la velocidad tangencial?
Vamos a calcular la velocidad tangencial. ¿Cómo calculo la velocidad tangencial? ¿Se acuerdan? La velocidad tangencial es la velocidad angular, el producto cruz de la velocidad angular con con el radio, ¿verdad? Omega cruz R, pero pues en este caso le voy a llamar A, ¿no? Lo voy a considerar como un vector A, el vector del radio, ¿no? Donde este vector A, pues es el radio de la esfera por la dirección radial, ¿no? Ajá. Y pues tenemos que este vector omega, bueno, lo voy a poner acá abajo, creo que bueno, está despacio, este vector de velocidad angular va a ser, pues es una velocidad angular constante, ¿no? En la dirección alrededor del eje, del eje, del eje Z, ¿verdad? Pero si considero, bueno, pues por la simetría del problema podemos considerar coordenadas esféricas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo reescribir el vector unitario Z en coordenadas esféricas? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale este en coordenadas esféricas? El radio por el coseno de teta. ¿Cómo, perdón? El radio por el coseno de teta. No. Ah, es el unitario, ¿verdad? Ajá, es el unitario. Ok. Sí, sí. Yo lo encontré como coseno de teta por el vector Ajá, unitario radial. exactamente en la dirección radial, Ujú. menos Menos el seno de teta por el vector unitario teta. por el vector unitario teta. Muy bien. Entonces, la velocidad tangencial me quedaría como mm, eh, ya las magnitudes, ¿no? Me queda omega por A y el producto cruz de Z, pero Z es coseno de teta en la dirección radial menos seno de teta en la dirección teta, ¿verdad? Déjenme borro esta parte para que me quepa. Cruz, el vector unitario radial, ¿no? Si distribuyo este producto, este por este, pues me da cero, ¿verdad? Son paralelos, me da cero. Entonces solamente me quedaría omega por A. Bueno, déjenme poner todo. Menos omega por A por el seno de teta por teta cruz R. ¿Y cuánto vale ese producto cruz? Teta cruz R.
El producto cruz, bueno, yo lo aprendí así. R, teta, phi, no, R, teta, voy a ponerlo, phi. El producto cruz de R por teta me debe dar phi. Es cíclico, ¿no? R cruz teta me da phi. De tal manera que teta cruz R me da menos phi, ¿no? Entonces la velocidad tangencial con este menos me da más, sería omega por A por el seno de teta en la dirección phi. Esa sería la velocidad tangencial. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ahora, para calcular la FEM, ¿cómo le voy a hacer? Pues en este caso, la FEM la voy a calcular como la integral permítanme un segundo. La voy a calcular como la integral de ya me perdí. La integral desde, bueno, desde un punto A hasta un punto B, ¿no? De de la fuerza entre la, déjenme anotarlo así. Lo voy anotando y ahorita si no me pierdo. El Q punto de L. Ajá, pero sabemos que nuestra esfera está inmersa en un campo magnético, ¿verdad? Sabemos la forma del campo magnético y ya conocemos la velocidad. ¿Para qué la queríamos? Porque la fuerza, en el caso magnético, está dada como la carga, ¿no? O la velocidad cruz el campo magnético. ¿No? Si calculamos esto, ¿cuánto me daría la fuerza? Sería Q por B cruz B. La velocidad ya sabemos qué forma tiene, que es omega por A por el seno de teta, ¿verdad? En la dirección phi. Sí. Cruz, el campo magnético, que es B0. No me va a caber, déjenme, lo voy a copiar en otro lado. Seno de teta por phi por el campo magnético en la dirección K, ¿verdad? En la dirección, no, K, yo lo llamé Z, ¿no? Z unitario. Pero también ya vimos cuánto vale el Z en coordenadas esféricas, ¿verdad? Ese Z unitario. Ya lo habíamos calculado. Sí, sí, es el que me dieron, ¿verdad? Sí, fue el que les había pedido el Z. ¿O qué vector? Ya lo borré. No, sí, era el Z, es coseno de teta en la dirección radial.
Entonces esto sería Q por omega por A por el seno de teta por B0 por phi cruz coseno de teta en la dirección radial menos el seno de teta en la dirección de teta, ¿verdad? Desarrollamos eso, que me da Q por omega por A por B0 por el seno de teta. ¿Y qué me da aquí? Coseno de teta en phi por R, phi cruz R, ¿cuánto me da? Bueno, aquí lo había puesto. Phi cruz R me debe dar teta. Ajá. Phi cruz R me debe dar teta. Y el otro que me queda, menos seno phi cruz teta. ¿Cuánto me da? Phi cruz teta me da phi cruz teta me da phi cruz teta me da menos R, ¿no? Y con este menos se me hace más.